¿Qué es un libro? Parece una pregunta obvia, pero la respuesta es más profunda de lo que crees. En su sentido más básico, es una obra impresa o manuscrita en hojas de papel, unidas por un lado y protegidas por cubiertas. Pero ojo, hay reglas. Según la UNESCO, para ser un libro oficial debe de tener al menos 49 páginas. Si tiene menos, técnicamente es un folleto. La Real Academia Española es más flexible. Dice que es un conjunto de hojas, pero también reconoce como libro a la obra en sí, sin importar si es física o digital. El nombre viene del latín liber. Curiosamente, antes del papel, se usaba la parte interior de la corteza de los árboles para escribir. A esa membrana vegetal la llamaban así. Físicamente, un libro tiene cuerpo. La cubierta o portada lo protege. El lomo es lo que ves cuando está en el estante, y la contraportada suele darnos ese resumen que nos convence de leerlo. Por dentro están las páginas o tripa, donde vive la narrativa. Hoy el concepto evolucionó. Ya no solo tocamos los libros, también los descargamos. Los escuchamos como audiolibros. Sea en papel, pantalla o audio, un libro sigue siendo el mejor vehículo para las ideas. Todo empezó en la antigua Mesopotamia. Aquí nació la primera gran obra literaria de la humanidad, la epopeya. No se escribió en papel, sino en tablillas de arcilla. Mucho antes de que existiera la imprenta en Occidente, en China ya estaban innovando. El Sutra del Diamante. De él es el libro impreso fechado más antiguo que conservamos. Se hizo con bloques de madera grabados y es un rollo de papel que mide nada menos que 5 metros. Pero el gran salto ocurrió en 1455. Johannes Gutenberg no inventó el libro, pero sí la forma de producirlo en masa. Su Biblia fue el primer libro producido de forma industrial, permitiendo que el conocimiento dejara de ser un lujo y llegara a miles de personas. Y si hablamos de libros que registran hechos reales, tenemos que mencionar a Heródoto. Escribió sus historias, siendo el primero en organizar los sucesos de forma sistemática. Gracias a él, la historia nació como una disciplina. Desde arcilla hasta imprentas masivas, cada formato cambió como pensamos. Más allá de ser un objeto de papel o píxeles, el libro nació de una urgencia humana, superar nuestra propia memoria y ganarle la batalla al tiempo. No es solo cultura, es una herramienta de supervivencia para nuestra especie. Primero, los libros son nuestra memoria externa. Permiten que el conocimiento y las tradiciones no mueran con sus protagonistas. Es la forma en que los saberes saltan de una generación a otra sin perderse. Pero también nos transforman por dentro. Leer nos obliga a reflexionar y cuestionar lo establecido. Además, nos permite vivir otras vidas, entendiendo realidades de personas que vivieron hace siglos o en culturas opuestas a la nuestra. Físicamente, el libro es un gimnasio para la mente, estimula el cerebro, mejora la concentración y crea nuevas conexiones neuronales. Es entrenamiento cognitivo puro en cada página. Finalmente, los libros son los bloques de construcción de la civilización. La ciencia y el arte avanzan porque cada autor se apoya en lo que el otro escribió antes, y en los momentos difíciles nos ofrece ese refugio necesario para relajar la mente y dejar volar la imaginación. El libro ha sido nuestro mejor aliado. Un género literario es, en esencia, una etiqueta. Es un sistema de categorías que clasifica las obras según su estructura y contenido. Básicamente, es el contrato que le dice al lector que debe esperar antes de abrir la primera página. Todo esto empezó en la antigua Grecia. Aristóteles,
en su obra La Poética. Fue el primero en poner orden al caos literario. Él separó las obras según cómo se contaban y qué emociones buscaban provocar. Aristóteles nos dejó 3 grandes grupos que aún usamos. Primero, el narrativo, donde un narrador nos cuenta sucesos, como en las novelas o cuentos. Segundo, el lírico, que es puro sentimiento y ritmo, como la poesía. Y tercero, el dramático, diseñado para ser actuado en un escenario, sin narrador, solo diálogos. Más tarde se sumó el didáctico, cuya única misión es enseñar, como ocurre en los ensayos o fábulas. Clasificar no es un capricho, sirve para que las librerías no sean un caos, para que tú sepas si vas a sentir miedo o amor al comprar un libro, y para que los autores tengan reglas claras que seguir o que romper. Es la guía que permite que el arte evolucione de forma organizada. Los géneros no están congelados en el tiempo. Entre los siglos XIX y XX, la sociedad cambió y la literatura también. Así nacieron 2 de los géneros más populares, la ciencia ficción y la novela negra. La ciencia ficción se pregunta, ¿qué pasaría si? Explorando el impacto de la tecnología en el futuro. Por otro lado, la novela negra no solo busca resolver un crimen, es un espejo de la decadencia social y la corrupción urbana, con detectives que suelen ser antihéroes. Si miramos atrás, la narrativa fundó todo con la Odisea, pasó por el ingenio del Quijote y llegó a la magia de 100 años de soledad. En la lírica, pasamos del romanticismo de Beckett al amor universal de Neruda y la angustia de Lorca. El teatro también evolucionó, desde la tragedia pura de Edipo Rey en Grecia, pasado por las dudas de Hamlet de Shakespeare, hasta llegar al absurdo de Esperando a Godot en el siglo XX. En los géneros modernos, Frankenstein encendió la chispa de la ciencia ficción, seguida por La Vigilancia de 1984 y la épica de Dune, mientras que en la novela negra, El Halcón Maltés y El Sueño Eterno crearon al detective rudo que hoy todos conocemos. Seguramente has visto pasillos enteros dedicados a la superación personal, pero ¿sabías que técnicamente no son un género literario como la poesía o la novela? En realidad, pertenecen al mundo de la no ficción. A diferencia de una novela, su fin no es estético, es pragmático. Buscan ofrecerte herramientas y pasos para mejorar tu vida mental, emocional o financiera. Es una rama de la divulgación que se enfoca en el cómo hacer. Si vas a una biblioteca, no los busques junto a Shakespeare. Según el sistema Dewey, están bajo el código 100 de Filosofía y Psicología, específicamente en la sección 158, que es la psicología aplicada al éxito y las relaciones humanas. Aunque la búsqueda de sabiduría es antigua, el término self-help se popularizó en 1859 con Samuel Smiles. Hoy es un gigante comercial que abarca desde mindfulness hasta las finanzas personales. Un detalle importante, no confundas la autoayuda con el Buntus Roman o novela de aprendizaje. Este último sí es ficción, donde vemos al protagonista madurar a lo largo de una historia, como en Temians de Armand S. Sea para aprender una técnica o para ver un personaje crecer, los libros siempre nos impulsan a ser mejores. Por último, tenemos los libros científicos. Al igual que la autoayuda, pertenecen a la no ficción, pero su objetivo es distinto: documentar y explicar las leyes que rigen la realidad. Se clasifican como literatura científica o textos de divulgación.
Dependiendo de a quién vayan dirigidos, se dividen en tres. Primero, los libros de texto, diseñados para estudiar en la escuela o universidad. Segundo, las monografías, que son investigaciones profundas solo para expertos. Y tercero, la divulgación, donde científicos o periodistas traducen conceptos complejos para que todos podamos entenderlos. Un ejemplo perfecto de divulgación es Breve Historia del Tiempo, de Stephen Hawking. Logró que millones de personas entendieran el cosmos sin ser astrofísicos. En la biblioteca, la ciencia tiene su propio lugar. En el rubro 500 encontrarás las ciencias puras como la física o biología, y en el 600 verás la tecnología y las ciencias aplicadas. Desde la teoría más compleja hasta el dato más curioso de la naturaleza, estos libros son nuestra ventana a la verdad. Después de leer tanto, ¿cómo recordamos de dónde sacamos la información? Aquí entra la ficha bibliográfica. Es un documento breve que recopila los datos esenciales de una obra para identificarla de forma única. Aunque existen estilos como APA o MLA, los ingredientes básicos son siempre los mismos. Primero, el autor y el título en cursivas. Luego, el año, la edición y el lugar donde se publicó finalmente, la editorial y a veces el número de páginas. No es solo un trámite escolar, una buena ficha sirve para tres cosas críticas. Orden, para organizar las lecturas. Validez, para demostrar que tu investigación tiene sustento. Y derechos de autor, para dar crédito y evitar el plagio. Al final del día, la ficha es un mapa. Permite que cualquier otra persona o tú mismo en el futuro encuentre la fuente exacta que utilizaste sin perderse entre millones de libros, ya sea en una tarjeta de cartulina o en una base de datos digital. La ficha bibliográfica es lo que separa a un lector de un verdadero investigador. Piensa en la ficha bibliográfica como el DNI o documento de identidad de un libro. Nos dice quién es y dónde nació, pero no nos cuenta su historia ni sus secretos. Para conocer su esencia, necesitamos otras herramientas. Primero está la ficha de contenido, donde rescatamos las ideas principales y el argumento. Y si queremos ir más allá, usamos la ficha crítica, donde el lector anota su propia opinión y analiza el valor de la obra. Para algo más profesional, tenemos la reseña, que explica por qué el libro es importante. Y en el mundo científico existe el abstract, ese párrafo potente que condensa el objetivo y las conclusiones de todo un estudio en segundos. En resumen, la ficha bibliográfica sirve para localizar y citar, pero la ficha de contenido y la reseña son las que nos sirven para comprender y recordar la esencia. A diferencia de la bibliográfica, la ficha de contenido es analítica. Su objetivo es que entiendas de qué trata el libro sin tener que leerlo todo de nuevo. Vamos a ver un ejemplo con un tema fascinante: la evolución de la humanidad. Imagina un libro que analiza cómo el Homo sapiens dominó el mundo. No fue solo por la fuerza, sino por nuestra capacidad de crear ficciones compartidas, como el dinero, la religión o las naciones. Para entenderlo, el autor divide nuestra historia en 4 grandes revoluciones: la cognitiva, la agrícola, la de unificación y la científica. Pero no todo es triunfo. Esta ficha también rescata que el progreso tecnológico no siempre ha significado mayor felicidad para el individuo. Es una reflexión profunda sobre nuestra propia evolución. Toda buena ficha de contenido guarda una frase poderosa. Por ejemplo, no hay dioses en el universo, ni naciones ni dinero, excepto en la imaginación común de los seres humanos. La diferencia es clara. La ficha bibliográfica te dice dónde está el libro, la de contenido te dice qué piensa el libro. No todos los libros son iguales ante los ojos de la crítica.
Los premios existen para destacar la calidad, la originalidad y el impacto social de una obra. Se dividen principalmente por su alcance y su propósito. Primero están los pesos pesados, esos que premian toda una vida dedicada a escribir. El Premio Nobel de Literatura es el más prestigioso del mundo. En nuestro idioma, el Premio Miguel de Cervantes es el máximo honor, seguido por el de Princesa de Asturias. Luego están los que celebran el libro del año. El Booker Prize manda en el mundo anglosajón, mientras que los Pulitzer reconocen lo mejor de Estados Unidos. En España, el Premio Planeta destaca por ser uno de los más cuantiosos económicamente para novelas inéditas. Cada nicho tiene sus propios Oscar. En ciencia ficción brillan los premios Hugo, en la novela negra manda los Edgar Awards y para los más pequeños el Newbery Medal. Es el estándar de excelencia. Finalmente, está el reconocimiento del público. Ser un bestseller del New York Times no es un premio formal, pero es un sello de éxito masivo. Y hoy, gracias a Internet, los Goodreads Shows Awards permiten que sean los mismos lectores quienes elijan sus favoritos. Un premio no hace al libro, pero sí nos ayuda a descubrir joyas que de otra forma pasarían desapercibidas. Leer no es solo ver palabras, es un proceso cognitivo fascinante donde decodificamos signos para construir un mundo en nuestra mente. Es, literalmente, hackear nuestro cerebro para extraer significado de unos trazos en papel. Antes de abrir un libro, nuestro cerebro necesita una base: conciencia de los sonidos, reconocer el código de las letras y un vocabulario previo. Sin estas herramientas, las letras serían solo dibujos vacíos. Aunque parece pasiva, la lectura es una actividad de cuerpo completo. Los ojos hacen movimientos rápidos llamados saccadas, mientras la corteza visual procesa las formas. Las áreas de Wernicke y Broca en el cerebro se activan para darnos la comprensión y el lenguaje. Leer es un relajante natural. Reduce el cortisol, la hormona del estrés, y ralentiza el ritmo cardíaco. Además, nos regala la catarsis, esa liberación emocional al llorar o reír con un personaje. Es el entrenamiento definitivo. Dispara la creatividad porque tú construyes las imágenes. Fortalece la memoria al recordar tramas y desarrolla la empatía. La ciencia dice que los lectores de ficción entienden mejor lo que otros piensan y sienten. Cada vez que lees, tu cerebro se transforma y se expande. Es el gimnasio más barato y efectivo del mundo. ¿Y tú has sentido esa desconexión del estrés cuando te sumerges en una buena historia? No es lo mismo deslizar los ojos por una página que apropiarse de una idea. La diferencia está en el esfuerzo que hace tu cerebro. Podemos leer por mecánica, para cazar vocabulario, para estudiar, o la más profunda, la lectura de comprensión, un diálogo crítico con el autor. Tu vocabulario define tu mundo. Si solo lees por diversión, tendrás un vocabulario pasivo. Entiendes las palabras, pero no las usas. Pero si lees para comprender, desarrollas un vocabulario activo y una agudeza para detectar mentiras, ironías y sutilezas. Leer por diversión reduce el estrés, pero la lectura profunda crea reserva cognitiva. Esto protege a tu cerebro contra el deterioro y te da mejores herramientas para resolver problemas en la vida real. Leer por diversión te da descanso. Leer para comprender te da poder. Cuidado, que un libro sea un bestseller o de un autor famoso no garantiza calidad. A veces es solo marketing. Un libro de calidad se nota en la riqueza de su lenguaje, en personajes con matices y, si es de ciencia, en tener una bibliografía seria. ¿Quieres saber si vale la pena? Lee
10 páginas. Si te obliga a pensar, si la voz del autor se siente única y si notas que hay capas de significado que podrías descubrir en una segunda lectura, estás ante una joya. También puedes confiar en editoriales de prestigio que funcionan como filtros de calidad. Leer es el viaje más barato y profundo que puedes emprender. Ahora tienes todas las herramientas para ser no solo un lector, sino un explorador de mentes.